En la anterior reunión habíamos hablado de la relación del psiquismo con el medio y también de la relación del psiquismo con la vida. Nos toca ahora ver la relación del psiquismo con el ser humano. Hemos dicho que al ser vivo no se le puede estudiar como una isla, aislado de su entorno, del mundo. El organismo es un organismo relacionado con un medio. Es una estructura dinámica. Para que algo cambie en el organismo, tendrá que hacer variaciones en el medio. Para que ese organismo pueda estar relacionado con su medio, va a necesitar de un mecanismo de intermediación y este mecanismo será el aparato de sentidos. Tendrá que tener sensores, registros con el medio. Estos sentidos no solo recolectan datos del medio externo, sino también del medio interno. Podemos ver el diagrama siguiente. El ser vivo con sus sentidos internos y su relación con el medio por medio de sus sentidos externos. Por ejemplo, el organismo va a tener registro de su movimiento como también de una sustancia alimenticia que hay en el medio. En el caso, por ejemplo, de una planta al que se le corta una rama, la planta dará una respuesta bastante lenta. En el caso de un animal, el animal que se mueve tiene un sistema de trabajo más desarrollado, es muy diferente. Los alimentos que debe digerir son más densos y complicados. Así que en el caso de una herida, por ejemplo, su organismo dará una respuesta más rápida y más especializada, por lo que vemos dos sistemas de respuesta bastante diferentes. Este organismo va a tener entonces registro interno, y ese registro lo va a tener mediante unas sustancias químicas o nerviosas que suministran datos del medio interno y externo. Aparatos de sentidos. Los sentidos van a trabajar básicamente por transformación química. Así llegará un impulso luminoso y dentro del ojo habrá una transformación química que generará impulsos internos, también eléctricos. Los sentidos van a trabajar básicamente por transformación química. Así llegará un impulso luminoso y dentro del ojo habrá una transformación química que generará impulsos internos, también químicos y eléctricos. El aparato de sentidos encuentra su origen en un tacto primitivo que progresivamente se ha ido especializando. De acuerdo a su tipo de actividad, pueden ordenarse como sentidos químicos, el gusto y olfato, sentidos mecánicos, el tacto propiamente dicho, y los sentidos internos de senestesia y kinestesia. Y también tenemos los sentidos vibratorios, oído y vista. En los sentidos internos, el senestésico proporciona la información del intracuerpo. Hay quimiorreceptores y termorreceptores, vasoreceptores y otros. También la detección del dolor juega un papel importante. Estos receptores van a captar variaciones y van a poner en marcha transformaciones de las terminaciones de las células nerviosas. Y cada uno de ellos está haciendo su barrido. Según la señal vaya por encima de una franja de tolerancia o por debajo, esta señal va a ser o no va a ser captada. Por ejemplo, los rayos ultravioletas van por encima de los límites de la percepción del ojo y por tanto estos rayos no son captados. El umbral es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada
por un sistema. Por ejemplo, la mínima cantidad de luz que puede detectar el ojo humano en la oscuridad. El umbral es la base de la exploración psicofísica de las sensibilidades táctil, olfatoria, visual o auditiva. Umbrales de sensación. Se ha determinado que el umbral absoluto o mínima cantidad de energía necesaria para producir una sensación es, para el gusto, 1 gramo de sal en 500 litros. Para el olfato, una gota de perfume que propaga su aroma por un departamento de 3 habitaciones. Para el tacto, el ala de una abeja que cae sobre la mejilla desde una altura de 1 centímetro. Para el oído, el tic-tac de un reloj a 6 metros de distancia, en condiciones muy silenciosas. Y por último, para la visión, la llama de una vela a 50 metros de distancia en una noche oscura y despejada. De acuerdo a un diagrama de longitudes de onda, la franja de percepción que tienen los seres humanos es bastante limitada. Por ejemplo, los murciélagos emiten ultrasonidos que nosotros los seres humanos no podemos percibir, como las ballenas que producen infrasonidos que tampoco son perceptibles. Los sentidos trabajan en estos umbrales y límites de tolerancia que admiten variaciones según educación y necesidades metabólicas, que es donde se encuentra la raíz filogenética de la existencia sensorial. Esta característica de variabilidad es importante para distinguir errores sensoriales. Todos producen las percepciones. Todos traducen las sensaciones a un mismo sistema de impulsos electroquímicos que son los que van a ser distribuidos por vía nerviosa al cerebro. Todos tienen localizaciones terminales nerviosas, precisas o difundidas, siempre conectadas al sistema nervioso central y periférico o autónomo, desde donde opera el aparato de coordinación. Todos se encuentran vinculados con el aparato de memoria general del organismo. Todos presentan registros propios, dados por la variación del tono al presentarse el estímulo y en el hecho mismo de la percepción. Todos pueden cometer errores en la percepción. Estos errores pueden provenir del bloqueo del sentido, por irritación sensorial, por ejemplo, por falla o deficiencia del sentido, miopías, sorderas, etc. Errores en los sentidos. Por ejemplo, si probamos un salame con la nariz tapada, podemos creer que es un queso. Si tapamos los ojos y la nariz y hacemos papilla una manzana y una cebolla, no podremos distinguirlos. A esto se refiere la famosa ilusión táctil de Aristóteles. Si con sentidos tan especializados encontramos errores de interpretación, tanto más podríamos tener errores de interpretación en niveles más profundos, donde los registros son más difusos. En caso de que exista fondo de ruido, proveniente del mismo sentido o de otros sentidos de la conciencia o de la memoria, el estímulo debe aumentar su intensidad para que sea registrable, sin sobrepasar el umbral máximo para que no haya saturación y bloqueo sensorial. Cuando tal cosa sucede, es imprescindible hacer desaparecer el ruido de fondo para que la señal llegue al sentido. También por falta de intervención de otro u otros sentidos que ayudan a dar parámetros a la percepción, se oye algo como lejos y al verlo está cerca, por ejemplo. Existen errores de creación artificial por condiciones mecánicas, por ejemplo. Tal es el caso de ver la luz al hacer presión en los globos oculares, o la sensación de que el cuerpo se agranda al haber una temperatura externa similar a la de la piel. A todos esos errores de los sentidos se los denomina genéricamente ilusión. En el mismo sentido, ya puede haber errores. No estamos hablando del coordinador de interpretación del dato, sino en el mismo sentido ya puede haber un error. Así que tenemos errores de sensación
y errores de percepción, cuando hay un error en la interpretación. Así que nuestros sentidos continuamente pueden trabajar con errores al entregar los datos. Por ejemplo, en el delirium tremens, uno ve sus horrores como si los percibiera, no como una representación. Vamos a llamar ruido cuando existe una perturbación en el dato sensorial. Por ejemplo, cuando sintonizamos una radio y hay otras emisiones que se meten a esa frecuencia y se oscurece el dato de la información. Otra forma de ruido es por la interferencia de los otros sentidos, por la falta de discriminación del dato. Por ejemplo, la sinestesia es un curioso fenómeno sensorial de la percepción que se produce cuando los estímulos de un sentido se perciben como una sensación de un sentido diferente o incluso la mezcla de varios sentidos diferentes. Saborear los colores, oler la música, oír colores, ver sonidos y percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. Memoria. Estos datos se van almacenando, y no solo los datos de los sentidos externos, sino también de los sentidos internos. Estas grabaciones se van convirtiendo en algo que se denomina experiencia. La memoria tiene por función grabar y retener datos provenientes de los sentidos o de la conciencia. También suministra datos al coordinador cuando es necesario, el acto de recordar, por ejemplo. A mayor cantidad de datos de memoria, más opciones en las respuestas. El trabajo de la memoria da referencias a la conciencia para su ubicación y continuidad en el tiempo. Los rudimentos de memoria aparecen en la inercia propia de los trabajos de cada sentido, ampliándose a todo el psiquismo como memoria general. El átomo mínimo teórico de memoria es la reminiscencia, pero lo registrable es que en memoria se recibe, procesan y ordenan datos provenientes de los sentidos y del coordinador en forma de grabaciones estructuradas. El ordenamiento se hace por franjas o zonas temáticas y según una cronología propia. De esto se deduce que el átomo real sería dato más actividad del aparato. Formas de grabación. Los datos son grabados por la memoria de distintas formas. Por shock, es decir, por un estímulo que impresiona fuertemente. Por entrada simultánea a través de distintos sentidos. Por presentación del mismo dato de diferentes maneras y por repetición. El dato es bien grabado en contexto y también cuando sobresale por falta o unidad de contexto. La calidad de la grabación aumenta cuando los estímulos son distinguibles y esto se produce en ausencia de fondo de ruido por nitidez de las señales. Cuando hay saturación por reiteración, se produce bloqueo y cuando hay habituación, se produce disminución en la grabación del estímulo. Cuando hay ausencia de estímulos externos, el primer estímulo que aparece es grabado fuertemente. Cuando la memoria no está entregando información al coordinador, hay mayor disponibilidad para grabar. Serán bien grabados los datos recibidos en relación con la franja temática en la que está trabajando el coordinador. Recuerdo y olvido. El recuerdo, o más precisamente la evocación, surge cuando la memoria entrega a la conciencia datos ya grabados. Esta evocación es producida intencionalmente por la conciencia, lo que la distingue de otro tipo de rememorización que se impone a la conciencia, como cuando ciertos recuerdos la invaden, coincidiendo en ocasiones con búsquedas o con contradicciones psicológicas que aparecen sin participación del coordinador. Hay grados de evocación, según el dato se haya registrado con mayor o menor intensidad. Cuando los datos pasan levemente el umbral de registro, la evocación será también leve e incluso hay casos en que no se recuerda,
pero al volver a percibir el dato, se lo reconoce. A partir de estos umbrales mínimos de evocación, aparecen gradaciones más intensas hasta llegar al recuerdo automático, veloz reconocimiento, que es, por ejemplo, el caso del lenguaje. El reconocimiento se produce cuando al recibir un dato y ser cotejado con anteriores, aparece como ya registrado, siendo entonces reconocido. Sin reconocimiento, el psiquismo experimenta un estar siempre por primera vez ante los fenómenos, a pesar de que estos se repitieran. El olvido es la imposibilidad para traer a la conciencia datos ya grabados. Esto ocurre por un bloqueo en la reminiscencia que impide la reaparición de la información. Hay por otra parte una suerte de olvido funcional que impide la aparición continua de recuerdos, gracias a mecanismos de interregulación que operan inhibiendo un aparato mientras funciona otro. Así no hay recuerdo continuo cuando el coordinador está percibiendo, o está coordinando respuestas, o bien está evocando una franja particular. La grabación en la intensidad de la grabación y la evocación se vincula en los campos de presencia y copresencia del coordinador. Niveles de memoria. Distintos niveles surgen a partir de la permanencia y duración de las grabaciones. En la adquisición de la memoria individual, las primeras huellas quedan como sustrato para las posteriores, poniendo el ámbito en que las nuevas grabaciones son cotejadas con las primeras. Por otra parte, las nuevas grabaciones son recibidas en base a la disponibilidad energética y de trabajo que dejan las primeras, siendo estas las bases para el reconocimiento. Hay un primer nivel de sustrato o memoria antigua que se va enriqueciendo a lo largo del tiempo. Hay un segundo nivel o memoria inmediata que surge en la dinámica del trabajo psíquico con grabaciones recientes que en ocasiones pasan al nivel de memoria antigua. Hay un tercer nivel o memoria inmediata que corresponde a las grabaciones actuales. Es un nivel de trabajo constante, abierto a toda llegada de información importante o no para el psiquismo. En ese nivel hay selección, descarte y archivo de datos, memoria y aprendizaje. En la grabación y en la rememorización de la huella mnémica, la emoción tiene un papel muy importante. Resulta evidente que se memoriza y evoca mejor en climas amables y agradables. Y esta característica es definitiva en las tareas de aprendizaje y enseñanza, en donde los datos se relacionan con un contexto situacional emotivo. Circuito de memoria. Las vías de entrada de los impulsos mnémicos son los sentidos internos, los sentidos externos y las actividades del coordinador. Estas vías son fuentes de información registrable que pasa a archivarse en memoria. Por su parte, los estímulos que llegan siguen una doble vía, una que va al coordinador y otra que va a memoria. Es suficiente con que los estímulos sobrepasen levemente los umbrales sensoriales para que sean registrables. Y es suficiente una mínima actividad en los distintos niveles de conciencia para que haya grabación. Relación entre memoria y coordinador. En el circuito entre sentidos y coordinador, la memoria actúa como conectiva, como puente, compensando en ocasiones la falta de datos sensoriales, ya sea por evocación, ya sea por recuerdo involuntario, como si se tratara de metabolizar reservas. En el caso del sueño profundo, en donde no hay entrada de datos externos, llegan a la conciencia los datos anestésicos combinados con los datos de memoria. En este caso, los datos mnémicos no parecen evocados intencionalmente, pero de cualquier modo el coordinador está realizando un trabajo. Está ordenando datos, está analizando, está haciendo operaciones con participación de memoria.
En el nivel de sueño profundo hay reordenamiento de la materia prima vigílica, inmediata, reciente o antigua, que ha llegado desordenadamente a la memoria. El coordinador puede dirigirse a la memoria mediante la evocación. Tal es el caso de los mecanismos de reversibilidad, formalizando en la conciencia objetos que no entran por los sentidos en ese momento, aunque lo hayan hecho anteriormente. De lo dicho se desprende que la memoria puede suministrar datos a requerimiento del coordinador o bombardearlo sin su participación, como cuando faltan estímulos sensoriales, por ejemplo. Errores de memoria. El más general es el falso reconocimiento, que surge cuando un dato nuevo es relacionado incorrectamente con uno anterior. Una variante o recuerdo equívoco es suplantar por otro un dato que no aparece en una memoria. Una variante o recuerdo equívoco es suplantar por otro un dato que no aparece en memoria, para llenar el vacío. Una variante o recuerdo equívoco es suplantar por otro un dato que no aparece en memoria para llenar el vacío. Las amnesias se registran como una imposibilidad total para evocar datos o secuencias completas de datos. Inversamente, en la hipermnesia hay superabundancia de recuerdos. Por otra parte, toda grabación está asociada a otras contiguas. No hay pues recuerdo aislado, sino que el coordinador selecciona entre los recuerdos a aquellos que le son necesarios. De modo que otro caso de error es el que se produce cuando recuerdos contiguos se ubican como centrales. En la conducta pueden influir directamente datos de memoria que no pasan por coordinador y que motivan comportamientos inadecuados a la situación, a pesar de que puede haber un registro de esas conductas inadecuadas. Respuestas y centros. Se necesita dar una respuesta al medio por medio de ciertos mecanismos a los que denominamos centros. Así, en organismos simples la respuesta será solo motora, respuesta del movimiento en caso del peligro. En otros se acerca a los nutrientes. Un ejemplo de esos organismos simples podrá ser el gusano. Organismos más complejos podrán dar respuestas tanto motrices como emotivas. Un carnero, un perro. El ser humano puede dar respuestas intelectuales, además de emotivas y motrices. Así tenemos tres centros diferenciados. El centro de movimiento, llamado también centro motriz, el centro emotivo y el centro intelectual. El coordinador podrá dar respuestas conectando sus salidas de los estímulos por medio de estos centros. El coordinador va a poder hacer cosas o no de acuerdo con los mecanismos con los que cuenta. El potencial con que cuenta según su estado y según su trabajo. Para que el coordinador pueda enviar señales a los centros y por tanto impulsos hacia el mundo, utilizará unos mecanismos que se denominan mecanismos de reversibilidad. Así que estas son vías para dirigirse a la fuente de los datos. Percepción y apercepción. Hemos hablado hasta aquí de los mecanismos de la percepción. Llega el dato por los sentidos, se recibe y se interpreta. Es muy distinto de la apercepción, donde la conciencia va a la fuente del estímulo. Por ejemplo, el sonido del timbre. Uno recibe el sonido del timbre, se dispara el reflejo y se va a abrir la puerta. En el caso de apercepción, hay una disposición del coordinador hacia la fuente del dato. Es conciencia de la percepción. Entonces uno va a la fuente del estímulo y trae datos de la memoria que le interesa. Por ejemplo, en la evocación, diferente a las imágenes de memoria que me llegan sin que yo las busque.
Los distintos niveles de trabajo del coordinador vamos a definirlos por su capacidad o no de utilizar los mecanismos de reversibilidad. El nivel de trabajo es vigílico porque los mecanismos de reversibilidad van trabajando altamente, mientras que cuando se baja a nivel de sueño, los mecanismos de reversibilidad van disminuyendo porque se van bloqueando progresivamente. Es decir, que el coordinador tiene menos aptitud para ir a las fuentes del estímulo. Ahora los datos se imponen y el coordinador no tiene referencias, por lo que no puede dar órdenes coherentes para las respuestas. Esto nos lleva a la disminución del sentido crítico y autocrítico del coordinador. Lo mismo sucede con la evocación. Los recuerdos se imponen, el coordinador ya no puede evocar. No hay cotejo, no hay forma de comparar las cosas. Así que cuando nosotros estamos hablando de niveles de conciencia, no estamos hablando de rarezas. Estamos hablando de diferentes comportamientos psicológicamente registrables del coordinador. Es muy diferente el comportamiento que se puede registrar en estado de vigilia o semisueño. Es más, nosotros no podemos registrar ni la vigilia ni el sueño. Nosotros registramos los comportamientos de esos estados. ¿Por qué digo que estoy en vigilia? Porque puedo poner en marcha los mecanismos de reversibilidad, porque puedo hacer apercepción, porque puedo evocar, y en sueño no puedo hacer tal cosa. Conciencia. Puede definirse a la conciencia como el sistema de coordinación y registro que efectúa el psiquismo humano. De acuerdo a esto, no se considera consciente a ningún fenómeno que no sea registrado, ni tampoco ninguna operación del psiquismo en la que no participen tareas de coordinación. Esto es posible porque las posibilidades de registro y coordinación tienen un espectro muy amplio, apareciendo las mayores dificultades al considerar los umbrales, los límites de registro y coordinación. Esto nos lleva a una corta consideración. Se suele vincular conciencia con actividad vigílica, quedando el resto fuera de la conciencia, lo que ha hecho surgir concepciones ingenuas como la del inconsciente, por ejemplo. Esto ha sido así por cuanto, entre otras cosas, no se han estudiado suficientemente los diferentes niveles de trabajo de la conciencia, y tampoco se ha observado la estructura de presencia y copresencia con la que trabaja el mecanismo atencional. Hay otras concepciones en las que a la conciencia se la ve como pasiva, siendo que la conciencia trabaja estructurando activamente, coordinando las necesidades y tendencias del psiquismo con los aportes sensoriales y de memoria, mientras que orienta las variaciones constantes de la relación del cuerpo y el psiquismo, es decir, de la estructura psicofísica con el mundo. Fenomenología de la conciencia. El punto de partida de este estudio es que el hombre es un ser activo en el mundo, un ser abierto al mundo. El ser humano capta el mundo, aprende del mundo por medio de su conciencia y, a partir de ello, adquiere conocimiento. Para Husserl, la conciencia es un cúmulo de vivencias. Los fenómenos yo los voy vivenciando. Veo los fenómenos, pero no los noúmenos. Para ejemplificar un poco todo esto, voy a leerles un extracto de un trabajo que hice hace algunos años y que ilustra un poco todo lo que venimos hablando. El vaso está frente a mis ojos. El ojo está compuesto, entre otras partes, de una lente y una retina. Lo que llega a mis ojos no es un vaso, sino el reflejo de un vaso. En rigor, lo que llega a mis ojos es radiación electromagnética en diferentes frecuencias que es recibida por las células fotorreceptoras. Conos que se estimulan al recibir longitudes de onda que corresponden al rojo, al verde y al azul. A esto se suman los bastoncillos, sensibles a la intensidad de la luz, que permiten diferenciar los objetos por las sombras y contrastes. El órgano de la vista apenas puede captar el 0.01428 de todo el espectro electromagnético.
La luz que llega a mis ojos está formada por fotones que se mueven ora como partículas, ora como ondas. Lo que está viajando por el espacio del vaso a mis ojos no es luz en el sentido corriente que se entiende por esa palabra. Lo que está viajando por el espacio son ondas electromagnéticas. Si vale el término, ondas electromagnéticas oscuras. Porque estas en sí mismas no emiten luz. Hay un abismo de oscuridad entre el vaso y mis ojos. Si proyectamos un haz de luz en un cuarto oscuro, perpendicularmente a nuestra visión, no veremos ninguna luminosidad en el recorrido de la luz, por ejemplo de una linterna, a no ser que un objeto corte su paso y se ilumine donde éste lo intercepte, o el caso en que el ambiente esté denso. En laboratorio, en el vacío, no se ve luz alguna al verla perpendicularmente. Las ondas electromagnéticas llegan a la retina y los fotorreceptores son estimulados no por luz, sino por radiación electromagnética que se desplaza por el espacio. Las células estimuladas envían diferentes señales eléctricas al cerebro, cumpliendo así su función sensorial. Todavía no hay luz. De la radiación electromagnética hemos llegado a los impulsos electroquímicos del cerebro. Pero, ¿dónde aparece la luz? La luz aparece cuando toda esa información electroquímica se estructura en la conciencia. O sea, que fuera de una conciencia que estructura, traduce y ordena la información, fuera de una conciencia con toda su maquinaria que convierte esos estímulos en luz o calor, vivimos en un universo frío y oscuro. Otro tanto sucede con el sonido. A través del aire viajan ondas sonoras de diferente frecuencia, aunque en sentido estricto estas son insonoras. Estas ondas estimulan el tímpano, luego se procesan por el oído interno hasta convertirse en corrientes eléctricas que pasan al cerebro. Y como vimos en el caso de la vista, el sonido en cuanto tal recién aparece cuando la conciencia del observador estructura lo percibido. Dice Prigogine, la realidad se nos revela solo a través de una construcción activa en la que participamos. Se empieza a entender la importancia de una conciencia en relación con el mundo. ¿Tiene el mundo una realidad en sí misma o necesita de un observador que estructure y dé forma a los datos que de este mundo emanan? A partir de este análisis, ¿tenemos ya derecho para concebir una realidad en sí misma? Si el mundo cobra sentido solo desde una conciencia, ¿cuánta razón tenían los filósofos desde Parménides para concebir al mundo como una ilusión de los sentidos? El análisis así lo indica y el sentido común también. La conciencia ha estructurado una gran cantidad de información que llegó a los órganos sensoriales, lo que se denomina percepción, o lo que en nuestro caso conviene llamarla percepción sensible. La percepción es una aprehensión que se diferencia de la simple sensación y de la intelección de los datos recibidos. Para percibir algo, este algo debe estar directamente ante los sentidos. En décadas pasadas se creía que la conciencia se reflejaba. En épocas pasadas se creía que en la conciencia se reflejaba una copia de la realidad, y todavía es una creencia muy común. Así se pensaba que la conciencia cumplía solo una función pasiva y receptora. Análisis e investigaciones posteriores dedujeron que la percepción depende de las características de los sentidos y del observador, incluso de las creencias de la época, por lo que no solo vemos lo que percibimos, sino lo que queremos ver. La percepción es una construcción donde se organizan los datos sensoriales y donde también interviene la memoria, la imaginación, las creencias, las expectativas, etc. Por esta razón, muchos observadores pueden tener diferentes interpretaciones acerca del mismo objeto percibido. Hasta aquí el texto que les mencionaba. La conciencia no es algo pasivo, contrario a la idea de que se tuvo en cierto momento, por lo que decimos que la conciencia es intencional, activa y dinámica, que construye su propio mundo.
La conciencia hace aparecer al objeto, la vivencia. Todo lo que percibimos son fenómenos y lo que yo tengo en mi mente sobre los objetos son correlatos mentales denominados representaciones. En la mente tengo representaciones de los objetos. Para representarme algo necesito percibirlo, por lo que voy a establecer una correlación con el mundo. El concepto de conciencia intencional es la correlación, la forma en que se refiere la conciencia al mundo. Porque una conciencia no es una conciencia a secas. La conciencia es siempre conciencia de, es siempre conciencia de algo. Método descriptivo. Veamos un ejemplo del método descriptivo en la percepción. Un vaso. Para percibir un vaso, el vaso debe ser en sí mismo, existir ahora y debe ser efectivo, real, no un objeto de ensueño. Esto es percepción. La palabra un vaso es un signo, es semejante a un vaso. Yo recuerdo un vaso, estoy recordando. Ahora puedo pensar en un vaso que estoy por ver y fantaseo la efectividad. Creo una cuasi historia del vaso. Tanto la percepción como una representación implican entrar en contacto con un contenido. Al entrar en contacto lo vamos a llamar intuición. Si no entro en contacto es una intuición vacía, es decir, la parte que no veo del vaso. En este ejemplo podemos ver entonces el paso de la percepción hacia la representación y en ello vemos también los mecanismos de reversibilidad porque se está evocando imágenes del vaso desde la memoria. A la vez, mientras yo estoy percibiendo, también puedo estar recordando imágenes. En todo caso, el acto de percibir el vaso implica ya que se ponga en funcionamiento todos los mecanismos de la memoria.